Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. El hecho de que le hayan cruzado la lanza, ella ha muerto. Después, el último dolor es precisamente cuando lo sepultan. Entonces, María es considerada Nuestra Señora de los Dolores, pero lo que hay que ver y lo que es de admirar de la Virgen María es el valor con que confronta todos los dolores. Y esto nos da una lección muy importante. A la gente no nos gustan los perdedores. La gente que siempre se está quejando, la gente busca evitarla. ¿Cómo estás? Ay, muy mal. Pero ayer también estabas mal, sí, pero hoy sigo igual o peor. Y cuando a esa gente le va bien, anda buscando alguna excusa. ¿Por qué me está yendo tan bien? Debe de haber algo para que me vaya mal. Y busca siempre estar mal. Y siempre se está quejando. Esa gente se queda sola. ¿Por qué? Porque cansa, fatiga y porque la gente no está dispuesta a aguantar dolores ajenos. Entonces, hay que aprender a ser machos, macho menos digo, pero aguantarnos los dolores, depurar nuestros dolores y ofrecerlos. Es decir, cuando te duele algo, miren, mi querido amigo Toño Pinal no sale de una y entra a otra. Es un compañero del seminario que es un excelente sacerdote, está en Cuernavaca. Le han amputado una pierna, ha sufrido tremendamente, está mal de un montón de enfermedades, que se le bloquean las venas, en fin, y el pobre sufre realmente, pero siempre está con una actitud optimista y siempre ofreciendo sus dolores por aquellas personas que todavía más que él lo necesitan. Entonces yo creo que es muy importante el confrontar las cosas que cuestan trabajo, los dolores que hay, pero es confiados en Dios, que realmente no quiere el dolor para nosotros, pero dentro de la enfermedad, dentro de los problemas que confrontamos, hay que ver la esperanza de que ante todo problema y ante todo dolor hay una solución, y ofrecer nuestros dolores, ofrecer nuestros problemas por aquellas personas que sufren sin tener el regalo maravilloso de la fe que nosotros tenemos. No se trata de ser masoquistas, se trata de depurar y sublimar, hacer sublime ese dolor y hacer lo que valga la pena por aquellas personas que sufren sin los recursos médicos, sin las medicinas, sin alguna esperanza. Así que busquemos realmente ser instrumentos de esperanza para aquellos que no la tienen. Ofrezcamos nuestros dolores por aquellos que lo necesitan más o por la remisión de nuestros propios pecados. ¿Ok? No sé si ya te oiga mi querida María. Si no, sigo hablando. No, sigo sin oírte. Es porque no hablabas al micrófono. A ver, ¿ya estamos ahora bien? Sí, ya te oigo. Bueno. Muy bien. Ya estamos aquí. Gracias, Padre, por la paciencia. Paciencia para tecnología y para todo. Qué bueno. Para todo, ¿verdad? Un poquito de todo. Y además hoy celebramos algo más. Mire, fíjate que celebramos? Si mi mamá no se hubiera muerto, espérame, si mi mamá no se hubiera muerto, estaría viva. ¿Es el cumpleaños de su mamá entonces? Sí, tendría 110 años de edad el día de hoy. Wow, pues felicidades a su mamá. Nació en el día del grito y por eso era tan gritona. Cómo gritaba la señora esta, hombre, y muy pegalona. ¿Oh, sí? Y muy regañona, pero era el tipo de mamá que necesité para no ser tan hijo de la fregada. Bueno, soy hijo de la fregada, pero no tan hijo. No tan hijo. No, pero fíjate que mi madre es producto de su historia, de las circunstancias. Entonces, yo aprendí a admirarla mucho porque ella, sin tener acceso a una escuela superior, ella por su propia cuenta leyó toda la Biblia, leía muchos libros,
Lo leía muy a su manera, pero tenía una memoria muy buena. Era muy letrada por su propia cuenta, era muy autodidacta. Y te hablaba de la Catedral de Nostradamus. No, mamá, es Notre Dame. Nostradamus, Notre Dame. Nostradamus, si te callas porque soy tu madre. Muy bien, mamá. Ok, pero sí. Pero sí tenía conciencia, por ejemplo, de la guerra de los mamelucos y de Saladín y todo eso. Digo, caray, muy interesante. Así que admirable mi mamá, muy regañona, muy pegalona y demás, y muy gritona, porque nació el día del grito. Pero, gracias a Dios tuve esa mamá que la necesité para fortalecer mi espíritu rebelde, porque me volví muy rebelde. Y porque dije, ya, mi mamá me decía que no podía, que no era capaz, que no merecía y demás, y me volví rebelde y dije, qué caray, ¿por qué no puedo? ¿Quién lo dijo? Mi mamá no está aquí, yo sí puedo, qué caray. Entonces eso me llevó, contrariamente, a fortalecer un espíritu de rebeldía, de valor, de mostrarme que sí puedo y superar mis temores y mis miedos. Y pues una cosa viene con la otra, así que doy gracias a Dios por la mamá que tuve. Bueno, pero estamos hablando del grito. Perdóname, es que tienes en mute tu teléfono, tu micrófono. Ok. Le felicitamos, ¿verdad? A su mamá, hasta allá hasta el cielo. Y pues yo también quiero aprovechar, padre, fíjese que ahora mi hijo el mayor también está cumpliendo años. ¿Tu hijo mayor? Mi hijo el mayor, claro que sí, él está cumpliendo años, está cumpliendo 32 años, gracias a Uy, Dios. ¿lo tuviste cuando tenía 5 años de edad? Más o menos, padre, más o menos ¿Sí? así, sí. ¿Y es mayor en el ejército? A sus órdenes, jefe. No, nada más, pues mi hijo primogénito es el Ajá. primogénito el que está cumpliendo años. Bueno, pues nada más tengo uno, padre, un hijo varón, y estoy diciendo Muy el bien, mayor. Bueno, muy pero bien. le mandamos una felicitación a todos aquellos que están cumpliendo años el día de hoy. ¿Cómo se llama tu hijo? Mi hijo se llama Ricardo. Bueno, pues vamos a pedir a Dios por don Ricardo para que el Señor lo bendiga. En la misa de hoy la celebro por él. ¿Ok? Muchas gracias, padre. Muchas gracias por todas las personas que están cumpliendo años el día de hoy, que están festejando alguna fecha en especial. Y Sí, pues más que también, nada, Minerva Minerva. García, que es la mamá de mi acólita muy linda, que a los 3 años de edad apenas podía subir las gradas de la iglesia allá en San Emilios, pero Ajá. me ayudaba en las misas y todo, y ahora es una chica extraordinariamente bella, que además baila, por gusto baila de todo tipo de baile, muy bonita. Ella está en un grupo de baile y además eh, es una chica excelente. Y felicidades a Minerva. Una vez transmití el programa desde casa de Minerva y de Yasmín, y fue, les fui a visitar, así que felicidades a Minerva, Claro ¿ok? que sí, también felicitamos a Olga Maravilla, también está cumpliendo años. A Felicidades, Obed, Olga. a Obed Zúñiga, también que está cumpliendo años el día de hoy. Y pues así sucesivamente, ¿verdad? Todos los que no tenemos por aquí en la lista, pero que están cumpliendo años. Hay un programa de caricaturas que presenta las noticias, se llama Terapia Intensiva de Pacaso. Lo ven en Latinos, en YouTube, no sé si lo hayas visto. No, padre, no lo he Y mirado. sale el doctor Netas, y Nicasio, que es el que le ayuda. Entonces, en el hospital, el sistema de informativo del hospital, en el altavoz, dice: bienvenidos a esas alegres notas que da comienzo a nuestro podcast, que no es podcast, el doctor. Oh, bueno, Nicasio, y empiezan a hablar y luego mandan saludos de todos los patrocinadores. Dice: y fulano de tal que pide, que cumpleaños. Y estas son las mañanitas. Se pone a cantar en cada. Es muy divertido, ¿eh? Tienen varios: el podcast, la unidad Quemados, terapia intensiva. Así que búsquenlo en YouTube. Busquen el doctor Netas. ¿Ok? Doctor Netas. Muy bien, Bueno, padre, lo buscaremos por ahí para
deleitarnos un poquito y darnos gusto, ¿verdad? Hay que darle gusto al gusto. Padre, antes que se me olvide, si usted va a celebrar la misa por los que están cumpliendo años el día de hoy, también le encargo que pida por Janet Aviña, que ella está en proceso de parto en estos momentos. Es una chica muy joven y ¿Cómo pues se llama ella? Janet Aviña. Janet Aviña, ¿ok? Ajá, por favor. Ujú. Muy bien, pues fíjate que hoy se celebra el grito de independencia, pues Así es. así es, en Dolores. ¿En qué estado está Dolores? Dolores Hidalgo. ¿En el Bueno, estado de Hidalgo? en el estado, sí está en el estado de Hidalgo, ¿no? ¿O es en México? En Guanajuato, Guanajuato, y arriba Guanajuato, sí. que día a día Una de soy la yo. independencia. Ahí, el centro de la República Mexicana, justamente el centro de la República Mexicana es el Cerro del Cubilete. Ahí se pensaba elegir para que fuera la capital de México, pero debido a la locación y debido a la tradición, se decidió que fuera la antigua Tenochtitlan la que fuera la capital de México. Bueno, y bueno, las circunstancias que llevaron a la independencia de México. Fíjate que México cayó derrotado en el año de 1525. Eh, cayó la gran Tenochtitlan. Y entonces, a partir de eso, los que eran eh, descendientes de los dioses, llamados a ser dioses, pasaron a ser esclavos, pasaron a ser dominados. Sin embargo, la iglesia, que tenía mucha influencia con el reinado, logró que se respetaran los derechos de los mexicanos y que no fueran juzgados severamente ni por la Inquisición ni por la corte. Así que muchos mexicanos fueron a condenados a muerte por la Inquisición es falso. Okay, de hecho, incluso entre los españoles, los ibéricos, preferían ser juzgados por la Inquisición, que era más benévola que la corte misma. Así que lo demás es una leyenda negra en el caso de México. Estamos hablando de otros países, quizá sí hubo mucho abuso en España, sobre todo en contra de los judíos. En México se registran 2 casos de pena de muerte de mexicanos. Pero, en fin, durante estos siglos, estamos hablando del 600, 700 y 800, o sea, básicamente de 2 siglos en el que propiamente México fue una colonia de España. España ha sido el imperio más grande que ha existido en el mundo, más que el imperio romano. En España tenía varias colonias, así como Inglaterra, que tenía la India, tenía muchos países y demás que eran unidad del Commonwealth y que todavía siguen siendo muchos de los países. Canadá también era parte del Reino Unido. Entonces, poco a poco han ido, durante el reinado de la reina Isabel, han dado la libertad a los diferentes países. Y solamente forman parte algunos que siguen siendo parte del Reino Unido, del Commonwealth. Y en España resulta que el rey Carlos IV decía: en mi reino no se pone el sol. Efectivamente, porque llegaba a África, Asia, Europa, América, entonces el sol no se ponía. Siempre estaba brillando sobre el reino de España. Entonces, todo estaba tranquilo, estaba organizado con el virreinato. Sin embargo, hubo una ley en la cual se dio preferencia más a los iberos, o sea, los que venían originales de España, que a los hijos de españoles nacidos en México, que eran los criollos. Creo yo que no me equivoco. Entonces, Creo a yo. los criollos no se les daba oportunidad. Los mejores puestos eran para los ibéricos,
los que habían venido directamente de España. Y los criollos eran relegados a un segundo lugar. Se dividió en castas y en estratos sociales, de tal manera que eran primero los ibéricos, luego los criollos, luego los mestizos, luego los, seguían los mexicanos, luego los mulatos, los negros, y total que la mezcla de todos, los últimos eran los saltapatrás, o sea, los que ya no se conocía su origen. De hecho, en una de las iglesias que visité en México, en la Ciudad de México, una iglesia muy antigua, vimos el primer registro de bautizos y ahí decía, bauticé a un saltapatrás que se le dio el nombre de fulano. Ok, pero sí había esa división. Entonces, hubo un licenciado, Francisco Primo de Verdad, que se graduó con honores, con los más altos honores de la universidad. Él era nacido acá en México y resulta que fue quitado de su puesto para darle lugar a un ibero. Entonces, él logró, en ese entonces, empezó la invasión de Francia por las fuerzas de Napoleón contra España. Y entonces empezó la división del gobierno. Carlos III abdicó al trono y Fernando VII fue secuestrado propiamente por las fuerzas napoleónicas y Napoleón impuso como emperador de España a su hermano José Napoleón, que era un borrachote que le decían Pepe Botella. Pero, ¿qué sucedió en la Nueva España? Para congraciarse con Napoleón, el gobierno buscaba reconocer a Napoleón como su emperador. Y entonces empezó un tipo de división. El virrey se llama igual que el productor de cine Itaburredi, no, bueno, no les digo, pero era el virrey. Se me fue el nombre ahorita, pero se llama igual que el productor de cine mexicano. Coincidió con los intentos de Francisco Primo de Verdad y con la iglesia y con el arzobispo, y tuvieron una reunión en la cual se buscaba aceptar la Constitución de Cádiz, que favorecía a los mexicanos y favorecía a los criollos, y creo yo que hubo una gran disolución, hubo pleitos y todo, hagan de cuenta como la Cámara de Diputados hoy con Morena y el PRI y demás. Entonces, a Francisco Primo de Verdad lo metieron a la cárcel, lo pusieron en la cárcel del arzobispado, o sea, con ciertos privilegios, pero ahí duró un par de años. En el año de 1808 lo encontraron muerto en su celda. Pero empezaba a haber ese despertar de parte de los criollos, que eran los que tenían acceso a la intelectualidad y que ellos ya se consideraban mexicanos más que españoles. Y había la influencia de la Ilustración surgida en Francia por Robespierre, por Rousseau, por Voltaire, y que hablaba de los derechos, de la libertad y la igualdad y una república. Y surgió la Guerra de Independencia en el año de 1776 en los Estados Unidos, y eso fue un ejemplo para el mundo de cómo se organizó la democracia, la república, y eso inspiró también en México a este grupo de intelectuales criollos. Por otra parte, la Ilustración. Pero en México había una gran desigualdad entre los diferentes estratos sociales, de tal manera que hubo un grupo de intelectuales, tanto militares como clérigos, como políticos, que estaban buscando. Francisco Primo de Verdad había buscado la independencia del gobierno francés en España. Quería que México fuera un país
que reconociera a Fernando VII como rey legítimo de España y rey legítimo de las colonias españolas en América. O sea, en ningún momento se pensaba en independizar de España, sino más bien independizarse del mal gobierno o del gobierno francés. De hecho, en España se da la guerra de independencia de Francia contra Francia en el año de 1810 y por eso se considera el año de la independencia de España, porque al mismo tiempo que en México estaba peleando, en España también se estaba peleando contra las fuerzas napoleónicas que los vencieron porque hacía muchísimo calor y las fuerzas napoleónicas vestían con sus casacas y todo, entonces un calor húmedo y tremendo que eso logró que se derrocaran a los franceses y se les sacara de España. Sin embargo, en México, este grupo de intelectuales en los que participaba el padre Miguel Hidalgo, Allende, la corregidora de esta Josefa Ortiz de Domínguez, y participaban otros intelectuales. Entonces alguien descubrió ese complot porque estaban planeando una guerra de independencia, pero de independencia contra Francia. Pero resulta que la corregidora en Querétaro escuchó que llevaban un mensaje de que habían sido descubiertos y para que ella no diera aviso, la encerraron en su cuarto. Era la esposa del corregidor. Entonces mandó a llamar a un sirviente y a través del ojo de la cerradura ella le dio instrucciones para que avisara a Allende y a Hidalgo de que habían sido descubiertos. La guerra iba a empezar un mes después, en octubre, pero entonces tuvieron que adelantarse antes de que se echara abajo los planes. Por eso, después de la fiesta del 15 de septiembre, que era un sábado, el domingo muy temprano, el padre Miguel Hidalgo, cuando recibió el mensaje, salió muy temprano de su casa y antes de la hora acostumbrada pidió al campanero que tocara las campanas. No fue el padre el que tocó, fue el campanero el que tocó las campanas de su parroquia. Y entonces la gente extrañada porque no era la hora de la misa, era muy de madrugada, fueron convocados y el padre Miguel Hidalgo invitó a la gente a que era tiempo de levantarse en armas y luchar contra el mal gobierno, contra el mal gobierno y que viva Fernando VII. O sea, reconoce a Fernando VII de España como el rey legítimo. Está peleando contra el mal gobierno que está aliado con las fuerzas napoleónicas. Y al grito de muera el mal gobierno, viva Fernando VII, viva la Virgen de Guadalupe, viva México, y a matar gachupines. Y entonces se levantó el pueblo en armas y empezaron con la idea de atacar a los gobernantes aliados al gobierno de Francia y rescatar el dinero que ellos tenían para darlo a las gentes necesitadas. Sin embargo, ese pueblo alebrestado, con enojo, con ira, empiezan a atacar y Miguel Hidalgo comete un grave error. Ataca la alhóndiga de Granaditas, que era una bodega donde se habían refugiado las familias españolas y lograron romper. Es legendario, en toda leyenda, en todo momento épico, surgen héroes para inspirar. Entonces un minero se puso una losa en la espalda y para evitar que lo mataran, no sé, que las balas rebotaran, le prendió fuego a la puerta de la alhóndiga de Granaditas. Y entró el pueblo alebrestado y hizo una masacre de españoles ahí tremenda. Eso fue algo realmente vergonzoso y realmente que no se pudo detener, pero fue una masacre horrible. Ante esto, siguieron
la lucha de independencia, siguió las batallas. Hubo un momento en que la Ciudad de México podía haber sido tomada, pero Miguel Hidalgo decidió no hacerlo. Eso fue cuando estuvieron en Las Cruces, cerca de la Ciudad de México. Y entonces Miguel Hidalgo dijo, no, no es el momento porque el pueblo está muy alebrestado y se va a cometer una masacre horrible. Él ya tenía la experiencia de lo que había pasado en la Alhóndiga de Granaditas. Sin embargo, Allende, él quería atacar. Entonces, a partir de eso, despreció Allende a Miguel Hidalgo. Incluso se rumora que quería matarlo, que quería envenenarlo. Entonces se separó. A la caída de estos independencistas, que fueron arrestados y fueron decapitados y sus cabezas se pusieron en las esquinas de la Alhóndiga de Granaditas, el que tomó el mando fue otro sacerdote, José María Morelos y Pavón, que tomó el lado sur, Guerrero, etc. Y la historia ya es otra cosa. Duran 10 años de guerra. José María Morelos y Pavón escribió el espíritu de la nación, y que fue una forma como de constitución para lo que sería el nuevo gobierno, y él mismo se declaró siervo de la nación. Es muy interesante leer y conocer la historia, no solamente como dicen los libros de texto, sino profundizar a esto. La guerra duró 11 años hasta que un soldado español, un militar de alto rango español, en ese abrazo de Acatempa con Nicolás Bravo, logró crear la paz y entró el ejército trigarante al mando de Agustín de Iturbide, que es precisamente el general Agustín de Iturbide, que declaró la independencia de México y el fin de la guerra con México. Después él fue declarado emperador, el emperador Iturbide, pero no duró mucho tiempo su poderío. Hubo una revuelta, se le desterró, él se fue a vivir a Italia, y entonces hubo algunos que dijeron, ay, es que en México lo extrañamos mucho, regrésese, pero se cruzó con una misiva que ya no podía regresar a territorio nacional, y cuando llegó por Soto la Marina, lo fusilaron, y actualmente está enterrado en la Catedral de México. Bueno, es la historia de México. El primer presidente mexicano fue Guadalupe Victoria, que se llamó así por el amor a la Virgen de Guadalupe. Cuenta la leyenda, y la cuentan los frailes carmelitas, que cuando dejó la presidencia, él fue vestido como militar, acompañado de dos militares de alto rango, al santo desierto de Tenancingo, donde entregó su espada y su ropa militar e ingresó al monasterio carmelita a vivir como hermano lego. Eso es lo que cuenta la historia, lo que cuenta la leyenda. Eso es leyenda, no es historia, pero esa leyenda la cuentan los padres carmelitas en el santo desierto de Tenancingo. Bueno, nos quedan 10 minutitos para 10 preguntas. minutos. Claro que sí, padre. Muchísimas gracias. Muy interesante, ¿verdad? Como dice usted, no hay que quedarnos ahí, sino hay que entrar bien a saber lo que es la historia de México. Muy interesante. Gracias, padre, por estar con nosotros por aquí. Dice Margarita Gutiérrez, buenas tardes, padre Jorge. Muchas gracias por compartir el conocimiento que tiene. Dios lo siga bendiciendo y la Virgen lo proteja. Vamos a ir con las preguntas, padre. La primera pregunta, nos preguntan, ¿por qué se reza el Ángelus a las 12 del mediodía? Porque para que vean que hasta a Dios no le gusta levantarse temprano. Y entonces se cuenta que la hora de mediodía fue cuando María estaba en oración y recibió la visita del ángel para comunicarle la gran noticia de que le caía riquete bien a Dios y que nomás por eso que iba a tener un hijo de él. Y entonces es el Ángelus, es la visita del ángel del Señor a María.
a mediodía. Ujú. Mediodía. Bueno, muchísimas gracias, padre. Miren, por aquí tenemos otra pregunta, pero por aquí también entró su consentido y me dice que si no nos hace favor de promovernos la yarda que tenemos ahorita, va a ser hoy, mañana y pasado, o sea, 15, 16 y 17, junto. Pues no sé, a ver, cuéntalo tú. No, pues usted dice que no, pues yo pensé que ya sabía, padre, aquí nomás llegó y me dijo, dile al padre que nos promueva la yarda que tenemos el La 15, yarda, ¿qué es? Mira, yo entiendo que yarda es la medida de una venta equivalente a un de, metro más o padre, menos. no, pero una yard sale. Bueno, en español, una venta de yarda. No, en español, yarda es la medida más o menos equivalente a un metro, pero la palabra yarda solamente existe para la medida inglesa del metro, pero yarda no existe en español. Bueno, ¿cómo le diríamos a una venta de yarda? Pues, o sea, Yarda, aquí mira, es una yard sale, padre. Scotland Yard yard es un patio, Ajá. ni siquiera es un jardín. Venta de Garden jardín. es jardín. Una Eh, venta de eh, jardín. a ver, ¿dónde va a ser? ¿En el jardín o va a ser en el Bueno, patio? va a ser aquí en las instalaciones del ministerio. Ajá. ¿O se está llevando Bueno, a cabo ya en las instalaciones es del una venta donde ministerio? cada quien lleva cosas que ya no le sirven, pero que a alguien más le puede servir. Por Eso, ejemplo, eso, 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 ¿sí? eso, eso. Por Ajá. ejemplo, llevan un esposo que ya no le sirve y a ver si alguien más lo quiere o cosas por el Ah, estilo, ¿no? Lleve a su ¿sabe qué, mujer que padre? No he mirado, ya yo no, sí, no he mirado si ya ya los trajeron, algunos han traído, pero yo voy a pensarlo, tengo una buena oportunidad, ¿verdad? así es, con tal de que a tu marido no se le ocurra decir, bueno, tengo una esposa que ya no me sirve, a ver si alguien más le sirve, o es tiempo para deshacerse de los hijos. Este hijo es un hijo de la fregada y no me sirve, aquí lo traigo, no. Entonces, traen cosas muy interesantes, fíjate, porque hay cosas nuevas o roperazos, ¿no? Por ejemplo, hay gente que te Claro. regala regalitos que son inútiles, dicen, ay, pues ahí lo tengo guardado, mejor lo llevo ahí para que Ujú. lo vendan, ¿no? Entonces se encuentran cosas muy interesantes. ¿Tú ya te diste una vuelta por ahí? Fíjese, padre, que ahorita fui yo de una carrerita por ahí y me encontré colgado un vestido muy bonito, un vestido como de indios, me encantó y les dije, ¿saben qué? Este me lo voy a llevar yo para vestirme, así como los Pues indios, sí, ¿sí, verdad? pero debe de haber sido muy malo porque lo colgaron. No, padre, o sea, está colgado en un Y ganchito dijo, oigan, para, no lo me están cuelgue. Ah, yo pensé exhibiendo. que lo habían colgado. No, no, Bueno, no, no. entonces, ¿qué otras cosas viste ahí? Bueno, Pues, hay muchos juguetes, hay cosas videojuegos. de cocina, hay joyería, hay muchas cosas, padre. Eso, les Bueno, hacemos pues la dense una invitación. vuelta ahí. Lástima que soy tan negro, pero me encantan las ventas de patio. Bueno, pues aquí, ojalá que pudiera venir, padre. Vamos a estar hasta el sábado, recuérdelo. Muy bien. No, pues Ah, no no, puedo. El sábado viene el obispo aquí. Vamos a ay, tener confirmaciones. bueno, pues ni Así que modo. va a volar. Se eh, aguanta pues para la sí. próxima. Le avisamos Bueno, con tiempo. muy bien. Bueno, la Este, otra pregunta, padre. Nos ujú. vamos a la otra pregunta. Dice que si es digno de una mujer vestirse de blanco cuando va a recibir el sacramento del matrimonio, aunque ella ya haya tenido otra relación con otra persona. Mira, si realmente eh, el blanco fuera para las vírgenes, ojalá, que de hecho ese es el significado, es la pureza y la virginidad. Este, ah, realmente ya hubiera pasado de moda. Y no quiero decir que esto es en general, pero no se trata de revelar secreto de confesión, ni nada por el estilo. Entonces no se trata por qué señalar a la gente. Ah, todavía de niño yo me acuerdo que antes del Concilio Vaticano II, quien no era virgen no podía vestir de blanco. Actualmente, en un sentido de no revelar secreto de confesión y de evitar críticas, cualquiera puede vestirse de blanco, no hay problema. ¿Ok? Muchas gracias, padre. Bueno, Lo que es me que, llama la atención es por qué los novios van de negro. ay, 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 eso sí, ¿verdad? Hay que ponerse a pensar la gente. Bueno, Bueno, padre, por aquí tenemos otra pregunta. Dice, padre, tengo varias imágenes que se me han quebrado y las he vuelto a pegar.
¿Está bien que los conserve o que mejor compre otro? Pues yo creo que Dígale que son compre imágenes. otros y que venga aquí a la Si son librería. imágenes de yeso, de pasta, que puedes comprar ahí en el mercado de más, mira, rómpelas en pedacitos y échalas a la basura. O si es una obra de arte, realmente, manda a restaurarla o regálala a alguien que sepa apreciarla. Si es que es una obra del siglo XVI o es una obra de arte o algo que vale la pena. Pero si es algo que puedes comprar ahí en el mercadito o Tijuana o demás. O en la este, librería del Ministerio de Unidos por Cristo y María, no, pero ahí en la ubicada en el librería, 1029 en la calle 8 en la ciudad de Modesto. pero ahí en la librería yo he visto que no tienen imágenes feitas y corrientitas, las tienen muy bonitas. Entonces a lo mejor convendría que las suplieras por alguna imagen bonita que venden ahí en la librería de Unidos por Cristo y María. ¿Ok? Buena Claro idea, que mi sí. querida María. Bueno, Muy bien. pues creo que esto ha sido todo, padre. Dice Sandra Cortés, hola padre, buenas tardes a todos también ahí en cabina. Y también al señor Gerardo Serrano le mandó saludos. Lamentablemente hoy no tenemos audiencia. Bueno, la antena, la 102.1 está fuera del aire, están trabajando en ello y pues está muy triste la gente de allá del norte, padre, porque no están escuchando la radio, pero primeramente Dios pronto volverá otra vez a Hoy escucharse. voy a tener la celebración del grito de independencia. Vamos a empezar con la misa a las 6 de la tarde. La voy a transmitir por los medios de Mammoth Catholic Church, en YouTube y en Facebook. Y posteriormente vamos a tener el grito de independencia en la que invitamos a la gente a luchar contra todos los vicios, contra la flojera, contra la irresponsabilidad, contra la apatía y a levantarnos en favor de los valores morales, de los valores cristianos, y realmente el valorar el ser mexicanos no es patriotería, sino más bien ser verdaderamente, saber amar a México y tener conciencia de que quienes vivimos aquí fuera del país somos embajadores de México. Así que miren nada más qué bonita embajadora tenemos, Sandra, que es una mujer muy educada, muy bonita, muy bien arreglada y que va además a comprar un vestido que le va a quedar muy bien. Pero Perdón, busca padre, realmente, perdón, ¿de quién está perdón, hablando? de Sandra, no de María. Ah, ok, bueno, Sí, Sandra. ajá. No, Le pero digo, María es muy linda. le digo, Pero padre, apúrate, si no, Sandra se adelante y te compra ese le vestido. compro el vestido. No, Sí, ahorita saliendo hoy para allá. así es, mi querida María. Muchas gracias, Ok, padre. ya sabes que, ¿quién la queye? ¿Quién la Yo, queye? usted me quiere, ya me dijo temprano que usted me quería. Sí, Hoy sí, me hizo eres el mi día. consentida, ¿ok? Sí, claro Bueno, que sí, padre. así Muchísimas como gracias. Chavita es mi consentido, Ujú. tú también eres mi consentida, ¿ok? Ándele, pues. Bueno, En eso quedamos. ándale, pues, así que sé una buena embajadora de México y que Así cada es. quien sepa expresar lo mejor de México con nuestro comportamiento, con nuestro trabajo, con nuestra cultura, con nuestra educación, A ¿ok? sus órdenes, jefe. Pero además somos embajadores del reino de los cielos. Así Amén. que Dios Todopoderoso los colme de gracia y bendición, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que les Mu- vaya a todo dar y córrele para que compres el vestido. Gracias, padre. Dios lo bendiga. Bueno, pues por aquí tuvimos el programa Preguntas y Respuestas con el padre Jorge Román. Les saludamos hasta allá, hasta donde se encuentra. Nos esperamos ver el día de mañana, si Dios nos lo permite. Que tenga un bendecido día. Dios lo bendiga. Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María.